Bueno, antes de pasar a mirar algunos ejemplos para poder aplicar el teorema del resto mezclado con todo lo que veníamos haciendo de polinomios, como la regla de Ruffini y las operaciones entre ellos, que les voy a mostrar por qué el método o la regla, el teorema del resto funciona efectivamente. ¿Sí? Lo que voy a hacer es una demostración de este teorema. ¿Sí? No sé qué tan habituados cada uno está a realizar una demostración, ¿sí? Las demostraciones en matemáticas son muy importantes, por lo menos en matemática visto desde el lado, no desde el lado pragmático, sino desde el lado puro de la ciencia, ¿sí? Porque una demostración es un procedimiento, o mejor dicho, una secuencia de razonamientos, ¿sí? Que verifican de alguna manera una propiedad, ¿sí? Y además tienen validez para siempre. ¿Sí? Esto es algo importante porque las demostraciones se realizan una sola vez. Una vez que uno demuestra un teorema, no lo vuelve a demostrar otra vez y otra vez y otra vez. Porque una vez que el teorema queda demostrado, ya este teorema vale para siempre. ¿Sí? La demostración es una discusión muy importante en matemática. De hecho, hay muchas historias muy interesantes, por lo menos para los que nos gusta mucho la matemática, respecto de este tipo de cuestiones. ¿Sí? No voy a entrar en demasiados detalles, pero sí les voy a mostrar esta demostración del teorema del resto que es bastante sencillita. Lo digo porque hay muchas demostraciones en matemática que son realmente difíciles. Esta demostración es bastante sencillita y nos permite ver de alguna manera por qué el teorema del resto vale siempre. Por más que uno lo haga en una división o en otra división o en otra división, el resto siempre va a coincidir con ese procedimiento de reemplazar en el dividendo, ¿sí? el término independiente del divisor cambiado de signo. ¿Sí? Entonces primero voy a dejar el enunciado, ¿sí? Del teorema del resto, ¿sí? En la división P de X dividido X más A, el resto de esa división es igual a P de menos A. Muy bien. Y ahora vamos a la demostración. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos la división P de X dividido X más A, esta división va a tener un cociente y va a tener un resto. Al cociente lo vamos a llamar C de X y al resto lo vamos a llamar R de X, nombres reoriginales. De acuerdo con lo que vimos de división al principio, si esto es verdad, entonces el dividendo, que es P de X, se puede escribir como el cociente, que es C de X, por el divisor, que es en este caso X más A, más el resto. Esto ocurre para cualquier valor de X que yo ponga. O sea, el polinomio dividendo P se puede escribir como cociente por divisor más resto. ¿Sí? Esto viene de la explicación de la división, de la definición de división entre polinomios. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular P de menos A. Para eso, vamos a calcular P de menos A, ¿sí? Para lo cual, lo que tengo que hacer es sustituir la X por menos A, ¿sí? Entonces, en todos los lugares que aparece X, la tengo que cambiar por menos A. Entonces, acá va a aparecer P de menos A. Esto es igual a C de menos A por menos A más A, más R de X, ¿sí? Ahora, perdón, R de menos A tendría que ser, perdón. R de menos A. Ahora bien, este resto, antes de seguir, vamos a hacer una aclaración. Este resto de acá, como vimos, ¿sí? En todas las divisiones, ¿sí? El resto tiene que tener un grado menos que el divisor, ¿sí? Y si el divisor tiene grado 1, el resto tiene que tener
¿grado qué? Grado 0. Entonces, si tiene grado 0, quiere decir que es un número. Por ejemplo, 2, 5, menos 3, no puede ser 2x más 1. Así que acá no voy a tener que sustituir nada, ¿sí? Porque esta x no va a estar, ¿sí? Entonces me obtuve esta cuenta, ¿sí? Es decir, que obtuve que P de menos A es igual a C de menos A por menos A más el resto. Muy bien, sigamos haciendo cuentas. La única cuenta que yo veo fácil de hacer acá es la de este paréntesis. ¿Por qué? Porque menos A más A, ¿cuánto da? Exactamente, da 0. Menos A más A da 0. No importa si A vale 8, porque quedaría menos 8 más 8. Si vale menos 5, va a quedar 5 menos 5. En todos los casos va a valer 0. Y 0 por este numerito C de menos A, ¿cuánto va a dar esto? 0 por cualquier cosa va a dar 0. Con lo cual, si se fijan, me va a quedar que P de menos A es igual a 0 más R. ¿Y pero cuánto es 0 más R? R. ¿Quién era R? El resto. Y entonces lo que me está diciendo esto es que el resto es igual a P de menos A. Es decir, que el teorema del resto queda entonces demostrado, ¿sí? Y además, siempre que yo busque P de menos A, voy a encontrar el resto de la división, en el caso, ¿no?, que la división sea como está planteado en la hipótesis de este teorema, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios con respecto al teorema del resto, ¿sí? Estas siglas QED quiere decir queda entonces demostrado, se utiliza mucho para demostraciones matemáticas, ¿sí? Y bueno, y con esto cerramos la clase de hoy.